¿Desde hace cuánto estás ahí, Claudia? Ay, tengo, en la comisión tengo realmente poco. Me acabo de incorporar en agosto, Ah, pero hace unos años atrás, varios, estuve en la local y luego me tocó estar haciendo consultorías por mi cuenta durante unos buenos años también. muy bien. Ok, Y ya, pues ahora me invitaron a este espacio. muy bien. Comenzamos. Sí. Bienvenidos todos. Bienvenidos todos a este... ¿Empiezo? No, yo empiezo. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. A nombre de la Biblioteca Nacional de México, Instituto de Investigaciones Bibliográficas y Hemeroteca Nacional, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia que hemos preparado el día de hoy con motivo del Día Internacional de la Mujer, titulada Protección de los Derechos de las Mujeres Víctimas de Violencia desde las atribuciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que será impartida por la maestra Claudia Vázquez Ortuño. Agradecemos a la maestra el haber aceptado la invitación y también a las personas que siguen la transmisión en vivo. Les comento que al final de la conferencia, nuestra invitada dará respuesta a sus dudas, inquietudes o preguntas. Sin más, cedo la palabra al doctor Pablo Mora Pérez Tejada, director de la Biblioteca Nacional, quien hará la presentación de la conferencista. Adelante, doctor. Muchas gracias, Ana María. Bienvenida ante todo, Claudia Vázquez Ortuño. Es un privilegio para nosotros contar con tu presencia y con esta charla que nos vas a dar sobre protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia desde las atribuciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eh, Realmente, en el contexto en el que estamos viviendo ahora, es importantísima una participación como la tuya en esta semana tan simbólica y representativa de lo que está, de la transformación que está sucediendo en la sociedad, no solamente mexicana, sino en la sociedad del mundo, en el mundo entero, con muestras muy claras de esta necesidad de participación más igualitaria por parte de las mujeres y en un día como se celebró este lunes, el Día Internacional de la Mujer. Por otro lado, también decir que estas charlas y estas participaciones se dan precisamente en un contexto en donde la Universidad Nacional Autónoma de México está buscando realmente fortalecer eh, toda lo que es la participación de las mujeres en el ámbito profesional y social en todos los niveles del país. En ese sentido, la universidad asume una responsabilidad importante creando una coordinación nueva, reciente más o menos, tiene un año de inaugurada esta coordinación y ya tiene muestras de trabajo muy sólidos en programas dentro de las propias carreras de lo que ofrece la universidad y dentro de la propia preocupación que tiene la universidad por fortalecer yo creo que esta feminización de la sociedad en términos generales. Yo creo que el objetivo es respaldar precisamente esa participación que nos permita ver una integración social más plena en todos los sentidos. Y creo que nuestro país pasa por momentos difíciles y creo que la voz y lo que nos puede decir Claudia Vázquez Ortuño es fundamental. En ese sentido, doy por iniciada esta charla, no sin antes agradecerte esta presencia y presentarte como una etnóloga por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que ha dedicado su vida laboral a los derechos humanos, particularmente derechos culturales y derechos de las mujeres. Ha colaborado en varios proyectos como facilitadora de espacios formativos en distintas temáticas, resolución, no violencia, no violenta de conflictos, derechos sexuales y derechos reproductivos, perspectiva de género.
participó en proyectos comunitarios con la finalidad de fortalecer el tejido social. Ha producido distintos eventos culturales, festivales de derechos humanos, espacios de encuentro para niñas y niños, intervenciones en favor de los derechos de las mujeres. Ha producido varios eventos culturales desde la función pública, así como desde la sociedad civil. Participó en distintos espacios de revisión e implementación de política pública con enfoque de derechos humanos. Es autora de varios textos, derechos sexuales y derechos reproductivos bajo trabajo comunitario, nuevas masculinidades, discapacidad. Ha participado en diversos foros para reflexionar un sinnúmero de temáticas en torno a los derechos humanos. Así que te damos la palabra, Claudia. Muchísimas gracias por esta aceptación para dar esta conferencia. Así que tienes la palabra y adelante. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Gracias a la UNAM por abrirnos un espacio para poder compartir el trabajo que hacemos desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en favor de los derechos de las mujeres en este caso. Como bien comentas, pues esta ha sido una semana intensa, ¿no? Nos parece importante que podamos pues empezar a hacer también un trabajo interinstitucional con ustedes y pues muy agradecida del espacio para poder pues compartir un poco la experiencia desde la comisión. Como Ana María les comentaba, pues yo empezaré con una presentación para poder dar ciertos conceptos, cierto trabajo que estamos haciendo desde la Comisión en favor de los derechos de las mujeres, y pues al final serán bienvenidas y bienvenidos todos los comentarios. Les voy a compartir pantalla. Bueno, como ustedes vieron en el cartel informativo que tuvo a bien hacer la UNAM, pues la conferencia tiene que ver con la protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia desde las atribuciones de la CNDH. Yo pertenezco al programa de atención a víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos de la comisión, y desde ahí estaremos trabajando. Previo a hablar específicamente del tema que nos compete el día de hoy, que tiene que ver con la comisión, a mí sí me gustaría poderles dar como un marco un poco más amplio de cuál es el marco jurídico internacional en el cual las niñas y las mujeres son sujetas de derechos y cómo a partir de estos pues tenemos como una protección, ¿no? En general, los instrumentos que conforman el marco internacional de derechos humanos son básicamente 6 tratados, ¿no? Que son los más importantes. Uno es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, otro es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, que es el PIDESC, la Convención sobre los Derechos del Niño, está la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Está la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Está la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Ese en particular, la convención, pues es como el instrumento marco más importante que tenemos en defensa y protección de los derechos de las mujeres, que es el conocido como CEDAW, por sus siglas en inglés, ¿no? Bueno, esto ya es un poco más de conocimiento público, ¿no? La Declaración Universal, que data desde 1948, prevé ya en su artículo 25 una protección especial a las mujeres y a las niñas y niños en este caso, ¿no? La infancia y la maternidad tienen derechos a cuidados y asistencia especiales. Hay algunas particularidades que pues al día de hoy ya empiezan a generarnos un poco de ruido, porque aquí hacían como una mención especial a nacidos dentro del matrimonio o fuera del matrimonio. Lo que es interesante acá es cómo se empieza a configurar que
necesitamos empezar a ver como la protección de derechos humanos sin importar las condiciones en las cuales se encuentran las personas, ¿no? Y además tienen derecho a igualdad, a igual protección social. Para el 59, las Naciones Unidas adopta la Declaración de los Derechos del Niño, estableciendo ya derechos concretos para la infancia, ¿no? Y en el 89, después de mucho tiempo y muchos años de debate, por fin se acepta la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? La cual es considerada el primer tratado internacional de derechos humanos que establece los derechos de la niñez ya como una fuerza jurídica obligatoria para los estados parte. Esta convención es de las más ratificadas a nivel mundial. La CEDAW también va por ahí. ¿Cuáles son los aportes significativos de esta convención y por qué la traemos el día de hoy a compartir con ustedes? Pues porque tiene que ver como con una protección hacia las niñas particularmente, ¿no? Esta especificidad que tenemos que hacer de diferenciar que las niñas adolescentes y las mujeres pues no están en la misma condición, ¿no? Las niñas y adolescentes tienen como situaciones de vulnerabilidad distintas al de las mujeres en muchos casos, ¿no? Y la convención lo que aporta es que da la definición de la infancia como un espacio separado de la edad adulta, ¿no? Olvidarnos de tratar de empezar a mirar a las niñas y niños como sujetas y sujetos de derecho, de que no necesariamente tenemos que pensarnos desde una mirada adultocéntrica. Eso es bien importante a partir de la convención, ¿no? Resulta apropiado para lo que a veces resulta apropiado para las personas adultas, pues no necesariamente lo va a ser para la infancia, otra vez, ¿no? O sea, retomar y mirar los espacios desde las condiciones, las necesidades de cada quien es bien importante desde la perspectiva de derechos humanos, ¿no? A través de la convención, pues se hace un exhorto a los gobiernos a que proporcionen asistencia material y apoyo a familias para evitar la separación de estas con niñas y niños. Evidentemente, si se revisa y se observa que las niñas y niños están en riesgo al pertenecer a dentro de su familia, se buscan otras alternativas, pero por lo regular lo que se busca es tratar de dar como todos los apoyos alrededor para que niñas y niños crezcan en el seno familiar, ¿no? Y el reconocimiento de las niñas y los niños como titulares de sus propios derechos, ¿no? No son receptores pasivos de la caridad y son, al contrario, protagonistas de la facultad para participar en su propio desarrollo. Eso se ha ido como configurando y fortaleciendo conforme han pasado los años, pues para poderle dar mayor voz de participación a las niñas y niños, ¿no? Dejar de pensar de que nosotros como personas adultas somos las únicas que podemos decidir, si bien tenemos como una responsabilidad porque son personas en desarrollo, eso no significa que ellas y ellos no tengan la posibilidad de dar su mirada, dar sus opiniones, decir cómo es que les gustaría hacer ciertas cosas, y eso es interesante de la convención, ¿no? Pasando al tema específico de la protección de los derechos de las mujeres, tenemos dos. La que les comentaba hace un rato, que tiene que ver con la CEDAW, y como bien les decía, pues es el instrumento internacional vinculante más amplio y progresista sobre los derechos humanos para las mujeres y niñas. Y en nuestra región tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es la Belém do Pará. Este tratado pues ha dado una pauta importantísima en nuestra región para poder hacer adopción de leyes y políticas sobre prevención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres, y a la par ha sido como la base para la construcción tanto legislativa como de política pública de muchos de los países. Tiene como un aporte significativo al fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos. En el caso mexicano, pues la ley de Belém do Pará, bueno, lo que ha logrado es que hemos podido
a partir de la convención, poder tener como un referente para la creación de nuestra propia legislación en materia de derechos de las mujeres, ¿no? Acá les comparto tres, que son como la base, que es la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y finalmente la ley más joven de todas estas, que es la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. A la par de la creación de estas leyes, la Convención Belém do Pará ha sido una herramienta importantísima para que México pueda acceder a hacer transformaciones en política pública importantes para fortalecer los derechos de las mujeres. Si bien este fortalecimiento tuvo que surgir a partir de una sentencia de la Corte Interamericana, que es el caso de Campo Algodonero, que seguramente lo han escuchado, ha ayudado a que a partir de la construcción de la Convención utilizada para la sentencia a México en el caso de Campo Algodonero, pues podamos empezar a tener una parte legislativa mucho más importante de la cual teníamos hace unos años atrás, ¿no? Acompañando a estas que les acabo de mencionar, tenemos una que es como muy amplia, no es una ley específica de derechos de las mujeres y niñas, pero sí nos da pie para poder seguir fortaleciendo el tema de protección de derechos de las mujeres. Y esta es la Ley General de Víctimas, que después de mucho tiempo de trabajo y de movimiento, tanto de víctimas como de organizaciones de la sociedad civil, en 2012 fue aprobada por unanimidad. Y si bien era una ley en ese momento que, pues, por supuesto, tenía como algunos huecos legislativos, era perfecto, o sea, podía ser perfectible. En ese momento decidieron vetarla y es hasta 2013 que se publica en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? Es el momento en el que se amplía el catálogo de derechos de las víctimas desde una perspectiva de derechos humanos y ya no solo incluye derechos procesales en materia penal, sino en otras materias como la civil, laboral y administrativa, por mencionar algunas, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de protección con los que contamos en nuestro país para la defensa y protección de los derechos humanos de las mujeres? Pues de entrada están los jurisdiccionales. Si algunas o algunos son abogados por acá, pues tendrán como mayor referencia al respecto. Uno de los importantes es el juicio de amparo. Esta es una jurisdicción constitucional mexicana que desprende o de ella se desprenden 5 instrumentos distintos. Uno es la protección de la libertad e integridad personal. Está la impugnación de la inconstitucionalidad de las leyes, el amparo contra resoluciones judiciales o amparo de casación, como se le conoce, el amparo contra actos o resoluciones de la administración pública federal o local y finalmente el amparo en materia social agraria. Está también las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Ese es como el marco jurisdiccional que tenemos de mecanismos de protección. Y dentro de los no jurisdiccionales estamos las comisiones de derechos humanos, ¿no? Todos los organismos autónomos protectores de los derechos humanos en nuestro país están dentro del mecanismo de protección no jurisdiccional, ¿no? Ahora sí, dando como después de este repaso más general, pues les voy a compartir un poco qué es lo que específicamente a la Comisión nos compete respecto a la protección y defensa de los derechos de las mujeres, ¿no? Para empezar, la Comisión tiene competencia en todo el territorio nacional, ¿no? Las quejas que nosotros podemos recibir tienen que estar relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos, pero cuando éstas involucren a autoridades, servidoras y servidores públicos de carácter federal, haciendo excepción del Poder Judicial de la Federación, donde nosotros no tenemos competencia para poder atender una queja contra ellos. Ahora, si además de involucrar autoridades o servidoras y servidores públicos o entidades, perdónenme, cuando en un mismo hecho de presunta violación de derechos humanos están involucradas autoridades o servidoras y servidores públicos de la Federación,
y también hay gente de entidades federativas o municipios, por una cuestión, si le queremos poner de rango, la Comisión Nacional es quien tiene la competencia para poder ver de esos casos, sin importar que haya entidades federativas y municipios involucrados. Ahora, tratándose de presuntas violaciones de derechos humanos, donde solamente se encuentren funcionarios y funcionarios públicos de entidades federativas o municipios, quienes tienen la posibilidad de y la competencia sobre ese tipo de quejas son las comisiones de derechos humanos de las entidades responsables. Ahora nosotros ahí tenemos como unos peros, ¿no? Para que no solamente dependa de las comisiones locales la revisión de estas violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, ¿no? Ante un recurso de queja, ya sea por omisión o inactividad, si el asunto se considera importante y se ha visto o tenemos como referencia de que el organismo estatal ha tardado en expedir una recomendación, pues la CNDH lo que puede hacer es atraer esa queja, ¿no? Para poder seguir el trámite desde nuestra dependencia y si vemos competente, pues sacar una recomendación al respecto, ¿no? Otro de los casos es lo que llamamos un recurso de impugnación, que procede con resoluciones definitivas que se han dado en organismos estatales, donde no necesariamente se pudo haber cubierto la totalidad de protección de los derechos de las víctimas en ese momento. Ahora también es importante comentarles que podemos impugnar acuerdos de los propios organismos estatales cuando pues estos han violado ostensiblemente los derechos de las personas peticionarias, ¿no? Y no se ha logrado lo que nosotros llamamos como la atención en su mayor proporción, que es el principio pro persona, y entonces nosotros lo que necesitamos hacer es proteger a las víctimas de manera inmediata, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que la Comisión Nacional tiene en particular y en específico respecto de los derechos de las niñas y las mujeres? A partir de la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Comisión tiene bajo su cargo la observancia en materia de igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Nosotros tenemos la obligación de dar seguimiento, de evaluar y monitorear la política nacional en materia de igualdad. Esta observancia tiene por objeto la construcción de un sistema de información con capacidad para conocer la situación que guarda la igualdad entre hombres y mujeres en nuestro país, y con esta información que nosotros recabamos, pues poder abonar a la construcción de política pública al respecto, ¿no? La comisión tiene uno de los mayores, la herramienta más importante con la que contamos en la comisión y en las comisiones de derechos humanos en general, son las recomendaciones, ¿no? Estas constituyen la más severa expresión de labor de esta Comisión Nacional para poder luchar contra la impunidad y defender los derechos humanos en nuestro país, ¿no? ¿Cuáles son las características principales? Pues son públicas y no vinculatorias. No obstante, cuando se hace la reforma constitucional en 2011, que es la reforma en materia de derechos humanos como la conocemos, tenemos la posibilidad de que a partir de esa reforma nosotros podemos llamar a los titulares de las dependencias que no están dispuestas a cumplir una recomendación o aceptar una recomendación de la comisión a una comparecencia al Congreso. Y entonces esta acción lo que ha hecho es podernos otorgar mayor fuerza para que se creen los mecanismos que permitan una eficiente lucha contra la impunidad y el respeto de los derechos humanos en el territorio nacional. Si bien estas recomendaciones no son judiciales, ¿no? Es interesante ver cómo han ido logrando que realmente se haga caso de las recomendaciones que las comisiones de derechos humanos en general emiten a las autoridades. Al día de hoy está muy mal visto que una instancia gubernamental no acepte una recomendación. Entonces eso sí nos da, y al ser públicas y tratar de dar como
una mirada desde una posición en la cual lo que nosotros queremos hacer con este tipo de herramientas es visibilizar que las autoridades tienen la obligación de respetar los derechos humanos en nuestro país, es que las recomendaciones han podido servir para abonar en este camino, ¿no? Ahora, nosotros tenemos dos tipos de recomendaciones, ¿no? Tenemos las recomendaciones generales. Estas se dan, un poco como su nombre lo indica, a diversas instancias en un mismo tema. Yo les voy a compartir acá una de 2019 que tiene que ver específicamente sobre la violencia feminicida y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en México. Esta recomendación salió a la Secretaría de Gobernación, al Congreso de la Unión, a los gobiernos de las entidades federativas, al gobierno de la Ciudad de México, a la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Federal, Protección Ciudadana, perdón, federal, y a las homólogas, a los poderes legislativos de las entidades federativas y a las fiscalías. El objetivo de esta recomendación fue exponer la situación actual de la violencia feminicida que viven las mujeres en México, ¿no? Y a la vez poder contribuir en la garantía de los derechos a una vida libre de violencia y el acceso a la justicia, en lo cual se buscaba como que las instancias pudieran construir acciones para el fortalecimiento de los mecanismos y dispositivos legales que sí existen, pero necesitan fortalecerse para poder implementar propuestas de políticas públicas de manera perspectiva y muy importante con perspectiva de género y de derechos humanos. En la medida en que las políticas públicas tengan como esas dos miradas, la perspectiva de género y de derechos humanos, tenemos la posibilidad de que éstas sean mucho más eficientes a la hora de la protección y defensa de los derechos humanos, ¿no? Luego tenemos lo que llamamos recomendaciones específicas, pues estas se hacen a instancias particulares para poder visibilizar algún derecho violado en particular, y yo les traigo algunos ejemplos. Una de la 2 de 2020 que se dirigió a la UAM porque se acreditaron violaciones al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Tenemos un par dirigidas a gobernadores de los estados en Tabasco y Quintana Roo sobre las deficiencias en la atención a derechos humanos de mujeres privadas de libertad. Tenemos otra dirigida al titular del ISSSTE con motivo de inadecuada atención médica otorgada a una mujer durante el parto. Tenemos otra, la que es la 26 de 2020, que se dirigió a la Secretaría de la Defensa Nacional, también por un tema de atención médica. Y la 40 en 2020, que fue a autoridades del estado de Chiapas y San Juan y San Cristóbal de las Casas por haberse acreditado violaciones relacionadas con el feminicidio de una menor, ¿no? Y además, la criminalización y detención arbitraria en agravio de 3 mujeres. A la par de este trabajo que es fundamental para nosotros, que son las recomendaciones, desde la Comisión Nacional lo que hemos intentado también es poder dar atención a distintos grupos de población y derechos específicos que puedan necesitar como una atención mucho más puntual. Yo les voy a enumerar los programas de intervención de programas que, más bien como los programas especiales que tenemos en la comisión. Tenemos el de agravio a periodistas y defensores civiles, está el de asuntos de la mujer y de igualdad entre mujeres y hombres, que es el programa que lleva el tema de la observancia que les comentaba hace unos minutos atrás. Está el de asuntos de la niñez y la familia, atención a personas migrantes, atención a víctimas del delito, atención a las personas con discapacidad. Está el de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Está el de empresas y derechos humanos. Está el de personas desaparecidas, el de pueblos y comunidades indígenas, contra la trata de personas, sexualidad, salud y VIH, Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y penitenciario. Yo les voy a hablar como de los programas que atienden específicamente el tema de derechos de las mujeres.
como de manera como mucho más amplia. Para empezar, el programa al cual yo pertenezco, que es el Programa de Atención a Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos Humanos. Desde la comisión lo que nosotros tenemos es como nuestro trabajo sustantivo y más importante, justo es el que tiene que ver con estrategias de trabajo para trabajar directamente con las víctimas, ¿no? Desde Províctima tenemos competencia para conocer y tramitar asuntos que están relativos, o sea, que van de la mano con delitos violentos. Robos, lesiones, privación ilegal de la libertad, por citar algunos. Es importante comentarles que no es que nosotros trabajamos con el delito, sino el momento en que alguna persona ha sufrido alguno de estos delitos violentos y no ha sido atendida de manera eficaz por alguna institución, nosotros ahí es donde entramos a la cancha para poder apoyar que las víctimas tengan la atención necesaria en las dependencias a las cuales se acercan. El programa fue creado en el 2000, ¿no? Y a partir del nuevo contexto jurídico que se da años después con la Ley General de Víctimas, a partir de la cual se crea un Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el programa se convierte en un puente entre las víctimas y las comisiones ejecutivas de atención, ya sea a nivel federal o locales, además de todas las instituciones públicas que son parte de este sistema para poder proporcionar la asistencia y apoyo, ¿no? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuáles son los servicios que brindamos desde Províctima? Están los servicios victimológicos, damos atención psicológica en casos de urgencia y cuando las víctimas así lo requieren. Brindamos atención jurídica, canalizamos a las víctimas a las instituciones correspondientes. Esto quiere decir que cuando alguna persona se acerca a la comisión y nosotros no tenemos la competencia para atender el caso que nos viene a relatar, sí tenemos la obligación de poderla canalizar a la institución que sí le va a poder brindar la atención. Informamos y orientamos sobre derechos y procedimientos que están previstos en el orden jurídico mexicano. Damos seguimiento a casos y mantenemos a las víctimas informadas cuando éstas ya están dentro del ámbito de nuestra competencia. Damos acompañamiento y buscamos promover una justicia pronta y expedita. Otro de los programas que también tiene un trabajo importante con niñas y adolescentes es el programa sobre asuntos de la niñez y la familia. Particularmente este programa se dedica a dar orientación jurídica e impartición en distintos espacios de promoción, ¿no? Pláticas, cursos, talleres, conferencias que están enfocados a los derechos de la infancia y también trabajan con personas adultas mayores, personas adultas jóvenes y adolescentes, ¿no? Se busca que servidoras y servidores públicos pues tengan información actualizada y se puedan capacitar en estos temas. Otro de los programas del que les quiero compartir información es el programa contra la trata de personas. Este programa tiene como objetivo pues poder establecer acciones que ayuden a prevenir el delito, ¿no? Y a la par fortalece capacidades institucionales y realiza un trabajo interinstitucional para promover la adopción y conocimiento de aplicación tanto del marco jurídico de una manera más eficaz, a la vez de que brinda asistencia a víctimas de trata de personas. Apoyamos y acompañamos a las víctimas para que puedan como integrar una queja, levantar una queja ante presuntas violaciones de derechos humanos en la comisión. El programa tiene 3 ejes de acción. Uno es el jurídico, donde se da difusión de instrumentos normativos tanto nacionales como internacionales y se busca que las instancias que tienen a su cargo la atención de trata de personas específicamente puedan armonizar su trabajo y se puedan implementar leyes especiales para tener como una atención mucho más amplia del tema. El eje institucional, donde se fomenta la coordinación en los 3 órdenes de gobierno para capacitar y sensibilizar a servidoras y servidores públicos y coadyuvar
en la promoción y la observancia del cumplimiento de obligaciones que estas dependencias tienen para atender el delito de trata de personas. Y finalmente está el eje social, en donde se busca promover y coordinar acciones tanto de sensibilización como de cooperación con distintos sectores de la sociedad civil, pues para poder lograr prevenir el delito de trata de personas y se evite que las mujeres y niñas particularmente sigan siendo cooptadas por estos grupos criminales. Y está finalmente pues el programa de asuntos de la mujer e igualdad entre mujeres y hombres, que es el programa que se dedica a la observancia y a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, a la no discriminación y a la no violencia contra las mujeres por razones de género, ¿no? A partir del programa, pues se busca promover, se busca observar y proteger los derechos humanos de las mujeres de manera particular ante las autoridades mexicanas y pues se busca como promover una cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres. Este programa lo que ha hecho es que además de dar como el apoyo a nivel legislativo, también generamos información que puede ser de utilidad para seguir generando política pública, ¿no? En 2020 particularmente nos dedicamos se sacaron un estudio sobre la violencia contra las mujeres en el contexto del COVID-19, se hizo otro sobre rutas para que las mujeres accedan a las órdenes de protección, se hizo una revisión de cuáles son los retos legislativos en materia de igualdad, no discriminación y no violencia contra las mujeres en México y también tenemos un estudio sobre la participación política de las mujeres. Lo que tratamos de hacer desde la comisión pues también es fortalecer nuestro vínculo con instituciones que trabajan sobre el tema de derechos de las mujeres y las instituciones con las cuales nos hemos podido vincular de buena manera es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, está el Instituto Nacional de las Mujeres, los refugios para mujeres víctimas de violencia, están por supuesto los centros de justicia para las mujeres, está el DIF y diversas organizaciones de la sociedad civil. En caso de que ustedes quisieran darse una vuelta por la página para poder encontrar mayor información al respecto, pues les dejo ahí la página y esos son mis datos institucionales por si me quisieran contactar en algún momento y quisieran tener información más amplia sobre algún tema, encantada los puedo atender. Yo lo dejaría acá. Muchas gracias, Claudia Vázquez, por la charla y mientras vemos si tenemos algunas preguntas del público que nos hará favor, Giselle, de leerlas, pues yo tengo algunas preguntas. Quisiera primero que nada preguntar, ¿qué pasa cuando ya se hizo una recomendación y no se cumplió? Ya nos dijiste que, bueno, se lleva al Congreso y se lleva a otras instancias, pero sigue sin cumplirse. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo le da seguimiento la comisión? Cuando nosotros tenemos la posibilidad de, les voy a contar un poco como cuál es la ruta cuando no se terminan de aceptar recomendaciones o, ¿no? A nivel interno, a nivel de México, no hemos logrado que las instancias o las dependencias asuman su responsabilidad respecto a la violación de derechos humanos o particular de una violación a derechos humanos. El camino es el siguiente, ¿no? Hay una cosa que llamamos nosotros tenemos que agotar todas las instancias internas para poder lograr que las dependencias, las autoridades, hagan caso ya sea de una recomendación o asuman su responsabilidad en una violación a derechos humanos. Si nosotros vemos que eso no está funcionando, tenemos que recurrir al mecanismo internacional. Hay, por supuesto, tiempos, hay plazos, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona va y levanta una queja a nivel federal ante al revés. Si viene una persona a levantar una queja con nosotros que tiene que ver con el ámbito local,
lo primero que nosotros hacemos es remitirla a la comisión local, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos saltar la competencia de las comisiones locales. En caso de, como les compartía hace rato, las comisiones locales no logran que esta persona pueda recibir la atención, o las autoridades hacen caso omiso de la atención de las dependencias locales, entonces sube como otro escalón y entonces ya viene con nosotros, ¿no? Si nosotros no logramos que eso ocurra, la siguiente, o sea, si ya se agotó todas las medidas internas y todos los mecanismos internos para que eso ocurra, está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De acuerdo a la violación que está del derecho que haya ocurrido y cuál es la narrativa que las personas y las víctimas tienen, la comisión tiene la competencia, ellos emiten una recomendación al Estado mexicano, por supuesto, como en la función de la recomendación de la Comisión Interamericana tiene más o menos la misma ruta que la nuestra, evidentemente un poco más larga, pues porque recibe quejas de toda la región, ¿no? Y si ahí la cosa no se termina de desembocar y se revisa que hubo una violación grave a derechos humanos, esta se va a la Corte Interamericana. Esa es como la ruta por la cual atravesamos. Esa sería la última instancia. ¿Qué sería la última instancia? Si es una violación grave a derechos humanos, ¿no? México ya ha recibido varias sentencias de la Corte, tristemente, ¿no? O sea, tenemos varios casos. Sin embargo, lo que sí me gustaría volver a resaltar es que durante los últimos años sí ha habido como una buena acogida a las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos en nuestro país, ¿no? Ya no es tan difícil como antes que las asuman, que las dependencias asuman su responsabilidad. Sí nosotros finalmente también somos como una instancia conciliatoria, ¿no? Antes de la recomendación, nosotros sí intentamos que las autoridades lleguen a un acuerdo con las víctimas y se pueda hacer como un arreglo mucho más cercano, que no sea llegar a una recomendación. Ahora, si llegamos a la recomendación, también es un proceso en el cual nosotros sí dictamos tiempos, damos una recomendación de cómo podrían reparar el daño a la víctima, se logran plazos, tenemos un mecanismo de seguimiento, o sea, no es de que emitimos la recomendación y pues ahí que Dios los bendiga y a ver cuándo la quieren aceptar. Tenemos un espacio en la comisión, bueno, un área que se llama de seguimiento a recomendaciones, lo cual hace que nos estemos reuniendo periódicamente con la dependencia que fue recomendada para saber cuáles son los avances que se ha dado, para poder ir viendo cuál es el nivel de aceptación. No todas las recomendaciones se aceptan totalmente, eso es verdad. Hay recomendaciones que son aceptadas de manera parcial. Esto tiene que ver con que las autoridades, pues sí, aceptan su responsabilidad en una parte de lo que nosotros estamos recomendando. Sin embargo, argumentan que de esas otras cosas que nosotros les estamos diciendo que cometieron una violación a derechos humanos no se hacen cargo, ¿no? Y tienen también como el espacio para poder discutir, justo otra vez como el espacio de conciliación que les cuento, para poder llegar a un acuerdo con ellas y lograr la protección mayor de las víctimas en caso de violaciones a derechos humanos. No sé si con eso respondí tu pregunta. Muchas gracias, Claudia. A ver, Giselle tiene una pregunta. Hola, Claudia. Bueno, voy a leer dos comentarios que están en el Facebook. Dice Andrea Pérez, buenos días. Gracias a la Biblioteca Nacional y al IIB por organizar esta charla y darle esta plataforma importante a un tema que merece enormemente. Escuchamos con mucho interés. Y también por acá, Loreto Dinás dice, muy interesante charla y muy clara. Ramón Pacheco, gracias por la conferencia, Protección de los Derechos de las Mujeres. Y yo te quería preguntar un poco, ¿cuál es tu opinión o cómo ves tú el panorama a partir de la aprobación de la Ley General de Víctimas? O sea, a partir de 2013, me decías tú que lo había aprobado, ¿no? Es el año. ¿Qué cambia tener una herramienta más para poder proteger a las víctimas, ¿no? Esa sería mi pregunta. Chispas. México tiene un problema, ¿no?
el problema no tiene que ver con las acciones legislativas que hemos podido desarrollar. Yo sí considero que tenemos una estructura legislativa muy bien parada, ¿no? Tenemos legislaciones generales, federales, locales, específicas, que han dado la posibilidad de dar el marco de protección en el caso que nos compete el día de hoy, que es el derecho de las mujeres, de las niñas, muy bien fortalecido. Sin embargo, de la legislación a la acción, pues hay un hueco enorme, ¿no? Porque no es la manera en la que no podemos pensar que solamente a partir de la legislación es que las cosas van a cambiar. La legislación tiene que estar acompañada de un montón de cosas más, ¿no? De una política pública con perspectiva de género y derechos humanos, con reglamentos reales y claros para que las y los servidores públicos terminen de entender que es su obligación respetar los derechos de las mujeres y de las niñas, que tengamos que tener una conexión con sociedad civil, con los espacios académicos, educativos, para que esta cosa legislativa que tenemos tan grande, ¿no? O sea, las leyes, las reformas, que si bien, por supuesto, han sido como un apoyo importantísimo para poder avanzar ciertas cosas, no se queden solo en el papel, ¿no? Específicamente, tu comentario sobre la Ley General de Víctimas fue un esfuerzo de muchísimo tiempo, ¿no? O sea, para que las víctimas sean realmente visibilizadas desde todo lo que ha ocurrido con toda esta postura de crimen organizado que tenemos en nuestro país desde hace ya varios años, ¿no? O sea, ha sido como el momento en el cual sí era necesario visibilizar desde otra ley más el tema por el cual las víctimas estaban sufriendo. Sin embargo, ¿no? El Sistema Nacional de Víctimas ha sesionado una sola vez. Una. Desde 2013 hasta, 8 años ya va a ir de la ley. Una sola vez. Y eso es muy indignante. Porque entonces la ley está de veras muy bien hecha, está construida, tiene el sistema tiene todas las posibilidades de reflejar qué es lo que cada instancia tiene que hacer en cada punto, así de todas tienen un punteo de las actividades, de las acciones que tienen que hacer para poder fortalecer el trabajo de atención a víctimas. Y el sistema se ha reunido una sola vez. Entonces, pues sí, o sea, la legislación ayuda un montón, nos fortalece, nos da la base para poder trabajar, pero si no hacemos otro tipo de acciones que acompañen esa legislación, pues se quedan muy bien en el papel y las cosas no cambian. Y de veras, si no hay algo que necesita, otra cosa de la política pública, además de la perspectiva de género y de los derechos humanos, es que si la política pública no tiene recursos, no es política pública, ¿no? O sea, si tú no le das el recurso necesario para que se realicen acciones en favor de los derechos de las mujeres y las niñas, pues podrá estar muy linda, pero si no le das el dinero para que funcione, pues es como si no existiera. Y a propósito de eso que mencionas, ahorita le damos la palabra a Luis, pero bueno, de lo que señalas de que hace falta incentivar políticas públicas con perspectiva de género y de derechos humanos, que creo que en eso todos estamos de acuerdo, ¿a qué te refieres con crear una política con perspectiva de género? Porque hemos escuchado mucho eso, pero ¿a qué te refieres con eso? La legislación y las políticas públicas en general tienen ojos masculinos. Cuando empezamos a ver las condiciones de diferenciación en la que nos encontramos las mujeres en muchos casos, ¿no? O sea, yo voy a tratar de agarrar el tema del COVID, que creo que es como lo que tenemos más reciente y puede ayudar como ejemplificar esta mirada con perspectiva de género que se nos olvida, ¿no? Cuando decimos que todas y todos nos tuvimos que ir a encerrar a nuestras casas por un tema de contingencia sanitaria, la vivencia de los hombres en sus casas y la vivencia de las mujeres en sus casas no es la misma. La parte de los cuidados
que es algo que ha salido como, o sea, que es como de lo más visible que tenemos a la hora de hablar de COVID, no es el mismo, ¿no? O sea, las mujeres que tenemos hijos e hijas en nuestra casa, o tenemos a una persona adulta mayor, o tenemos al papá o alguna persona con discapacidad, las mujeres, porque así se decidió, ¿no? En esta construcción social de género que tenemos, somos las encargadas y las responsables de hacernos cargo del cuidado de las personas. Si bien esto no es en la generalidad, ¿no? Sí es en la mayoría de los casos, ¿no? Las mujeres, cuando hemos tenido que regresar a nuestras casas a trabajar, incluso hubo como un estudio más, una revisión y una investigación de los espacios que las mujeres ocupamos en la casa para poder trabajar. Si estamos hablando de una casa con el privilegio de que tiene muchos ambientes, ¿no? Y si hay un ambiente específico, llámese el escritorio, la sala de tele, o ese lugar fue ocupado por el hombre de la casa. El espacio comunitario, la sala, si la cocina tiene una barrita, o el dormitorio, esos son los espacios a los que nos confinamos las mujeres para poder trabajar. Hablando de una cuestión física, ¿no? Luego, además de trabajar, tenemos que atender a las hijas e hijos, porque es a la par de que nosotras estamos trabajando, pues las niñas y los niños están en la clase. Digo, si tienen hijas e hijos adolescentes, pues eso, que es en mi caso, por ejemplo, un poco en burla, yo digo que el COVID fue me dio el regalo de la adolescencia de mi hijo, porque pues no tuve que estar, ¿no? Fue una compensación a la adolescencia de mi hijo, fue el COVID, ¿no? Porque pues yo no tuve que estar con él todo el tiempo, no le tengo que decir, ¿ya hiciste la tarea, mijito? ¿Qué quieres comer? O sea, se vuelven mucho más independientes. Pero en el caso de las que tuvieron hijas e hijos, o incluso bebés en la casa, y estar trabajando con ellos, no es la misma condición de los hombres, ¿no? O sea, en serio, y los hombres que me están escuchando, de veras, échenle una pensada a cómo ha sido su vida en el confinamiento y pregúntenle a si su esposa, su pareja, su mamá, su hermana, sus amigas lo han vivido de la misma manera que ustedes. Porque no es, esas son como las miradas, ¿no?, que necesitamos hacer cuando hablamos de perspectiva de género. Sí, mirar esas diferenciaciones. No, cuando nosotras hablamos de igualdad, no hablamos de que somos iguales en las condiciones sociales en las que nos encontramos. Hablamos de que tenemos que tener igualdad de oportunidades, tenemos que tener igualdad ante la ley, tenemos que tener esta igualdad sustantiva de la que nosotros hablamos desde el feminismo. No estamos diciendo que los hombres y las mujeres somos iguales, por supuesto que no, ¿no? Pero las condiciones en las que nos desarrollamos tendrían que ser igualitarias. Y eso es lo que necesitamos reflexionar. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos de poder tener la posibilidad de que juezas y jueces tomen en cuenta la perspectiva de género a la hora de emitir una sentencia, me estoy refiriendo a este tipo de cosas, ¿no? O sea, tú no puedes juzgar de la misma manera a un hombre y a una mujer. Las condiciones en las cuales llegaron a ese espacio no son las mismas. Incluso cuando nosotras vemos el trabajo que existe o se hace trabajo en espacios donde las mujeres están privadas de libertad, por ejemplo, ¿no? Si las mujeres llegaron por una cuestión de drogas, por ejemplo, muchas lo que cuentan es que ellas decidieron echarse la culpa porque la pareja, el amigo, el papá o alguien del entorno familiar era el culpable, pero pensaron que, ¿no?, ellas iban a tener otra vez como en esta construcción, las penas hacia las mujeres no pueden ser las mismas que les das a los hombres, ¿no? Incluso ellas delinquen como con otra lógica, ¿no?, que los hombres. No es la misma, ¿no? Y aparte, las condiciones en las cuales si hablamos, por ejemplo, de casos de feminicidio, que sí me gustaría traerlo a colación también ahora, cuando el juez o la jueza está intentando dar una sentencia a la persona que
asesinó a una mujer, pues por supuesto que hay condiciones específicas que se tienen que tomar en cuenta, que a veces no se toman en cuenta, ¿no? La cercanía que hubo con esa mujer que fue asesinada, las condiciones en las cuales ella había sido violentada durante un tiempo anterior, antes de haber sido asesinada, cuando desaparecen las mujeres, o sea, que las autoridades dejen de preguntar cosas que van en detrimento de la mujer desaparecida o la adolescente desaparecida. Por eso México fue sentenciado por la Corte Interamericana con el tema de Campo Algodonero. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que no existía en ese momento en nuestro país acciones suficientes en las cuales las instancias que deberían procurar justicia hacían o tenían algún manual de procedimiento siquiera para poder atender a mujeres desaparecidas, ¿no? Las preguntas eran clasistas, las preguntas eran con absoluta discriminación hacia las mujeres y particularmente del tipo de mujeres de las que estamos hablando. No eran mujeres trabajadoras, iban a una maquila, otra era empleada del hogar. Y entonces como esta referencia de pensar de que se fueron con el novio, seguramente no era la primera vez que desaparecía, cómo iba vestida, porque por supuesto la diferencia, cuando tú les haces como una referencia a estas preguntas ante las dependencias judiciales, te dicen, pues sí, necesito saber cómo iba vestida para poder dar como las características, ¿no? Posiblemente sí, pero el tono y la forma en la que lo hacen no tiene que ver con que les importe cómo iba vestida para avisar a la población y que se pueda buscar a estas mujeres, ¿no? Las condiciones en las que las mujeres somos violentadas en este país son absolutamente distintas a la de los hombres, ¿no? Cuando algunos hombres dicen, pues a nosotros también nos matan, dicen sí, por supuesto. O sea, la violencia es generalizada en nuestro país, pero las razones por las cuales muere un hombre y una mujer son absolutamente distintas. A nosotras nos mata la gente que nos conoce, ¿no? Nos mata el novio, el exnovio, el amigo, algún familiar cercano, y nos matan los hombres, ¿no? Por lo regular. Por supuesto que también hay feminicidios cometidos por mujeres, pues, ¿no? Pero a los hombres los matan otros hombres y los matan no por ser hombres, a nosotras nos matan por ser mujeres. Esa sí es una gran diferencia. Y cuando nosotros no miramos todas esas condiciones de desventaja en la que las mujeres nos encontramos, no podemos generar políticas con perspectiva de género, ¿no? Sí necesitamos hacer acciones que nos puedan, pues equilibrar un poco más a lo que nos está ocurriendo, ¿no? Que son las medidas afirmativas de las que hablamos también, ¿no? Y eso, necesitamos como empezar a mirar esas diferencias. De veras no nos encanta, ¿no?, que esto ocurra, ¿no? No nos encanta decir que nos matan, que nos desaparecen por ser mujeres. Eso no es un privilegio, ¿no? Ni algo para lo cual nosotras nos sintamos orgullosas y querramos defender. Necesitamos que de veras se mire, ¿no?, y se reflexione sobre el punto. O sea, a mí, aprovechando tu pregunta, sí me gustaría como eso, llamar a la reflexión, ¿no? O sea, de veras, ver que no estamos en condiciones iguales y eso no puede seguir pasando. Por supuesto, pero bueno, además de reflexión, tiene que haber una acción, ¿no? Y eso son políticas públicas y también, pues, leyes hechas por mujeres. Gracias, Claudia. Luis Sleman quiere tomar la palabra, por favor. Pues muchas gracias, Claudia, por toda esta disertación que has tenido, esta charla que has venido a brindarnos. La verdad, me uno a las felicitaciones de nuestra comunidad, porque sí es un tema que es muy álgido, que es muy importante visualizar actualmente en nuestra sociedad, cómo ha ido generando, ¿no?, toda esta situación de romper con situaciones culturales que hemos tenido arraigadas en nuestra sociedad y que nos hacen, por así decirlo, normalizar conductas que son en contra de la propia integridad de las personas, ¿no? En este punto hacia las mujeres, ¿no? Sensibilizar y hacer visibles estas conductas para crear una conciencia en toda la sociedad, creo que es importantísimo.
qué bueno que se encuentren los programas de la CNDH atendiendo estas situaciones. Y en ese sentido, me gustaría saber, desde el inicio de estos trabajos, ¿cómo has visto desde tu perspectiva, desde la comisión local, ahora en la comisión federal o nacional, el avance que se ha tenido en materia de equidad de género y de igualdad de género en cuanto a la lucha, ¿no?, que se ha seguido por parte de las instituciones para erradicar todo tipo de violencia en contra de la mujer? Y puntualmente, la CNDH también estaría facultada para intervenir en un conflicto entre particulares. Hablamos de instituciones y me queda muy claro que la CNDH interviene y da recomendaciones, pero en el caso de que no dan seguimiento o no levantan una denuncia porque los ministerios públicos están con estos vicios del pasado y dicen, no, pues es que seguramente te portaste mal, seguramente no atendiste a tu hombre y aquí no vengas a tratar de hacer un argüende, ¿no? Y que no les dan esa protección, o simplemente no se sabe a dónde acudir y acuden directamente con ustedes por una situación ya entre particulares. No hablemos de que el Estado no está brindando las garantías. ¿Hay algún medio que ustedes tengan para proteger a estas personas en el tránsito que están viviendo? A ver, voy a dividir mi respuesta. La primera, respecto a tu pregunta sobre si ha habido avances, por supuesto que ha habido avances. Muchos, ¿no? O sea, eso a veces yo creo que nos gana un poco como pues la desesperanza, ¿no? O sea, de ver que pues siguen desapareciendo mujeres, que el domingo, pues yo creo que muchas y muchos de ustedes vieron el mural que se terminó, en el mural en el que se terminó convirtiendo las vallas de Palacio Nacional, ¿no? De manera muy simbólica, pues todas esas mujeres han muerto en este país, ¿no? Eso hace unos años, ¿no?, era impensable que lo hiciéramos. Y creo que ese es un avance, ¿no? O sea, me refiero a que hemos logrado realmente como fortalecer el movimiento feminista para que se pueda reflejar lo que pasa en nuestro país, ¿no? Se visibiliza desde muchos más lugares, se exigen las cosas desde otros lugares para que haya como una consecuencia a nivel institucional y pues se puedan fortalecer las cosas, ¿no? Avances, pues tenemos, o sea, si bien no es lo único, pues, pero tenemos una legislación importante que sí es necesario decir que existe, ¿no? O sea, tenemos una ley de igualdad, tenemos una ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, tenemos leyes locales, tenemos la despenalización del aborto en la Ciudad de México, ahora en Oaxaca, desde hace un poco tiempo, pero existe. Entonces, esas cosas empiezan a mostrar que sí ha habido cambios, o sea, sí se están generando transformaciones. A lo mejor no a la velocidad en la que quisiéramos, ¿no? Pero sí ha habido cambios, ¿no?, importantes, y hay mucho que hacer, mucho. O sea, son miles de años que vivimos en esto, ¿no? Puede parecer ridículo que lo diga así, pero de veras, o sea, llevamos miles de años en la desigualdad. Entonces, pues, hay muchísima brecha todavía que recorrer, ¿no? Pero sí ha habido avances, entonces eso también nos tiene que dar esperanza para seguir avanzando. Y sobre la otra, o sea, nosotros no tenemos manera de dar atención a un conflicto entre particulares. No es competencia de la comisión. Pero cuando tú, por ejemplo, mencionas el tema de que alguien fue al MP y esta persona no fue escuchada ahí, nosotros ahí sí tenemos competencia. Ahí sí podemos asociar. La gente puede ir y decirnos, yo fui, me atendieron, me quisieron, o sea, quisieron hacer que yo no levante la denuncia. Nosotros sí tenemos competencia para atender esas cosas. Si alguien llega directamente a la comisión, nosotros tenemos la obligación de acompañar a esa víctima para que pueda levantar una denuncia. Eso también lo podemos hacer, ¿no? Pero en casos entre particulares, pues ahí sí, nosotros no tenemos manera de hacer algo. Podemos orientar a las personas, ¿no? O sea, y decirles cuáles son los espacios a los cuales tendrían que recurrir para dirimir ciertos conflictos, pero nosotros como institución no lo podemos hacer.
Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Ha sido muy interesante tu participación y tu intervención. Tenemos un par de preguntas más, si estás dispuesta. Bueno, yo quería preguntarte sobre un poquito, que andaras un poquito más sobre los resultados. Creo que una de las vertientes más importantes que tienen ustedes como comisión es la difusión. Y tú hablabas de algunos programas y la publicación de estudios. Entonces, si nos podrías hablar un poquito más sobre el estudio de la violencia contra las mujeres en el contexto del COVID. Sé que ya mencionaste algunas cosas, pero si nos podrías mencionar algunos resultados de ese estudio. Mira, ahí se partió como justo como que las partes importantes o más trascendentes del estudio. Una tiene que ver justo con el tema de los cuidados en el espacio de COVID. Y otra fue el tema de la violencia de género en el contexto de COVID, ¿no? Los niveles de violencia subieron dramáticamente, ¿no? Porque pues ahora las mujeres tenían que convivir con su perpetrador, ¿no? Las condiciones en las cuales ellas tenían que la posibilidad de hacer una denuncia, pues sí se redujeron. Y en el caso de las niñas y adolescentes, esto se incrementa aún más, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotras como mujeres tenemos, adultas me refiero, ¿no? En mayor o menor medida tenemos más o menos las herramientas para poder hacer una denuncia, contarle algo, a lo mejor a alguna amiga muy cercana lo que nos está pasando, o la resiliencia que tenemos es distinta. O sea, hay como distintos esquemas, ¿no? Sin embargo, en el caso de las niñas y adolescentes, la situación de la violencia pues es muy otra, ¿no? ¿Por qué? Porque pues los violentadores son cercanos, o sea, es el papá, el hermano, el abuelo, el primo, y no solo violencia física, ¿no? Sino violencia sexual, porque seguramente ustedes habrán visto que hubo un incremento de embarazos no deseados en las adolescentes y algunas niñas también en este contexto de COVID. Y lo que el estudio quiso hacer era visibilizar justo eso, ¿no? Ver por qué y también hacer como pues poner como los focos rojos de la importancia de las instituciones que tienen que estar velando por los derechos de la seguridad de las mujeres y las niñas y adolescentes, ¿no? Creo que uno de los retos que hemos podido encontrar es justo cómo le podemos dar a la infancia las habilidades necesarias y las herramientas necesarias para que puedan sentirse en un espacio seguro o en un ambiente seguro. Pues, porque yo creo que no es solo que el tema de la violencia se haya incrementado en el tema de COVID, de la manera en la que hace. Es que ese siempre había estado ahí, solo que las niñas y los niños y adolescentes pues van al colegio, ¿no? Entonces, si van al colegio, tienen que salir, pues hay que guardar las formas, ¿no? Pero si estás encerrado en tu casa, no tienes ni siquiera la escuela de soporte que pueda estar echándole un ojo a ver cuáles son las condiciones de vida de esas niñas y esos niños, ¿no? Pues por lo menos en la escuela, la maestra, el maestro tenía la posibilidad de ver si el niño había llegado golpeado, ver cambios de actitud, que también es todo un tema, ¿no? O sea, el asunto de que la SEP se meta en temas de violencia con niñas y niños es bien complicado, ¿no? No es tan fácil, ¿no? O sea, no es de que se avientan el tiro de ir a hacer la denuncia porque la familia es violentadora. Y entonces creo que son como de las cosas que ha podido puntualizar el estudio, ¿no? O sea, el tema de cuidados, de cómo estamos las mujeres en desventaja respecto de el cuidado de distintas personas que están bajo nuestro cargo, y el tema de violencia de género, ¿no? O sea, son como los dos temas que han recurrido. El estudio está en nuestra página, yo encantada se los puedo compartir, no sé, se lo puedo mandar a Luis y que lo puedan pasar para tener información mucho más amplia, pues. Muchas gracias. Y justo esa era mi otra pregunta. ¿Cómo podemos tener acceso a esos estudios que se han hecho en el programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad? ¿Están en la página? Sí, en la página
les voy a hacer, bueno, a ver si no me equivoca la ruta, pero cuando entran a la página hay un pedacito que se llama programas de atención. Ustedes se meten al de programa de igualdad, le pican ahí y ahí aparece como un espacio donde están como todos los estudios que se han realizado. Estudios, las recomendaciones que han salido a partir de ahí y la observancia en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Muy bien, para quien le interese hacerles llegar los estudios. Luis. Nada más, doctor, doctor, por favor. Bueno, si quieren ustedes, haz la última pregunta y que tenía un comentario y una pregunta. Adelante. Nada más, quisiera saber, para que nos comentaras y que pudieran escucharlo todos los que nos siguen en la transmisión, si hay algún requisito que se deba cumplir para poder acudir a ustedes, cuál es la formalidad que se debe llegar, si hay algún link, alguna página, si lo puedo presentar vía remota, si tengo que presentarme presencialmente, para pues que todos tengan conocimiento, ¿no? Gracias, Luis. Sí, nosotros estamos en la página de la comisión. Si ustedes se meten a www.cndh.org.mx, hay un pedazo de la página que aparece y dice levanta tu queja. Evidentemente, con el tema de la contingencia sanitaria, pues hemos recibido muchas quejas a través de, bueno, más bien en línea, pues quejas en línea o vía telefónica. También, si quieren ir a nuestras oficinas, tenemos varias, ¿no? O sea, está la de aquí en la Ciudad de México, pues el área de quejas está en Periférico, que es la sede Carpizo. En la página aparecen todas nuestras sedes, todas nuestras direcciones para que le puedan echar un ojo si nos están escuchando de otros lugares de la República. Y el tema es que nosotros no recibimos quejas anónimas. En un primer momento, sí tenemos la posibilidad de que tú hagas tu queja, la levantes, pero, por supuesto, por una cuestión de... somos una institución de buena fe, eso es importante decirlo también. O sea, lo que la gente nos venga a decir, nosotros de primera mano lo vamos a creer. Pero, pues también tenemos a la otra parte, ¿no? Que tiene también como todo el derecho de defender su dicho, ¿no? Nosotros no recibimos quejas anónimas, ¿no? Sí es necesario que de entrada a nosotros sí nos puedas decir, pues, tu nombre, y hay una cosa que se llama como ratificación de la queja, ¿no? Que sí, ya nosotros nos ponemos en contacto con ustedes, hacemos otra vez como una revisión de los datos que nos entregaron y se corrobora la queja que quieren meter. Pero no recibimos eso, necesitamos datos básicos, sus datos están protegidos, ¿no? Por toda la legislación que hay en nuestro país. Son anónimos como para la dependencia en algún momento. Hay muchos, dependiendo de cómo vaya evolucionando la queja que se haga. En algunos casos, pues la queja no amerita que nosotros sigamos dándole seguimiento, ¿no? Orientamos a la persona para que haga lo que tenga que hacer respecto a la queja que nos viene a dar. Pero en caso de que sí en caso de que nosotros seamos competentes para revisarla, pues se abre un proceso de investigación, ¿no? No es dependiendo del tipo de queja que sea, pues el nivel de investigación también será distinto, ¿no? No sé si con eso contesté. Pero en la página ustedes se meten ahorita, que es la manera en la que hemos estado recibiendo de manera más grande las quejas. Hay un pequeño registro que se tiene que hacer para que tú, igual a través de la página, bueno, o en línea, puedas darle seguimiento a la queja que subiste. Y es un procedimiento muy sencillo, ¿eh? Muchas gracias. Doctor Mora. ¿Ya es la última pregunta? ¿O sí? Bueno, ante todo, darte las gracias, Claudia Vázquez. Realmente has sido muy clara en lo que has planteado. Creo que los problemas los has explicado de manera de veras muy transparente. Yo agradezco muchísimo. Creo que
pues una comisión tan importante con la voz tuya puede tener más impacto seguramente del que podemos pensar. Sí, tendría yo una pregunta y un comentario. En realidad vivimos en una sociedad muy violenta ya actualmente, particularmente en México, y es muy paradójico lo que expones en términos de la violencia que hay en la familia, en las familias, es decir, este ámbito tan sagrado que tanto se ha promovido y demás. Hay una violencia interna muy terrible, a pesar de habernos reclutado o haber permanecido este tiempo en las casas. Mi pregunta es sobre todo pensando en la brecha que hay entre esta falta de educación, esta falta de educación de que tenemos derechos y sobre todo las mujeres tienen derechos y las niñas tienen derechos muy específicos. Si esta brecha tiene un vacío tan grande, esta entidad de la comisión no tiene, digamos, alguna posibilidad de que, además de ser una entidad de vigilancia, porque esa es la idea que da de este comportamiento social, eh, si no tiene programas educativos que permitan precisamente fomentar estos derechos, digo, desde civiles hasta de mujer, civiles finalmente son todos ellos, y somos ciudadanos, y los ciudadanos tienen una serie de derechos que no solamente son los ir a votar, sino son muchos otros en el caso de las mujeres. Yo me pregunto, ¿no hay un programa con la SEP, con instituciones universitarias, que permita precisamente esta difusión bueno, cursos? No sé, es una pregunta. Sí, Pablo, muchas gracias. Sí tenemos espacios, ¿no? O sea, hemos intentado fortalecer como los vínculos con dependencias educativas. Firmamos hace poco un convenio con el CONALEP, por ejemplo, ¿no? Hemos intentado también acercarnos a las defensorías de las universidades para poder empezar a tejer como actividades desde ahí, pues un poco pensando como en nuestros pares en las dependencias educativas, ¿no? Y la comisión particularmente tiene un espacio que se llama EducaDH, así tal cual, EducaDH. En la página lo van a encontrar donde tenemos una diversidad de cursos gratuitos. No es porque yo esté ahí, pero la verdad es que están muy bien armados, ¿no? O sea, muchos de ellos tenemos diplomados, tenemos cursos básicos, tenemos cursos específicos sobre temáticas diversas. Yo les invitaría a que se den una vuelta por la página para poder buscar el espacio de EducaDH. Son varios temas en los cuales también creo que la población tiene la posibilidad de no necesariamente acudir a una dependencia educativa formal y tal, cuando muchos de estos cursos, eso también es importante, y más por el espacio en el cual estamos dando esta conferencia, tienen reconocimiento académico, ¿no? Hay varios que los hemos armado con la UNAM, justo. Entonces, a la gente que le interesa tener un curso pues para el currículum y que no sea nada más que tomó algo en la virtualidad, tenemos varios que les pueden servir de distintos temas, ¿no? O sea, están derechos económicos, sociales y culturales, derechos de las mujeres, hay un curso básico de derechos humanos, hay otro de prevención, perdón, prevención de la tortura. De veras, dense una vuelta. Y nosotros estamos, o sea, un poco como agarrando la oportunidad del espacio, el momento en el que la UNAM, que es tan gigantísima, ¿no? O sea, a lo mejor ustedes desde el instituto les interese que podamos armar algo en conjunto, pues nosotros encantados y encantadas, ¿no? Finalmente esa también es la obligación de la comisión, ¿no? No solamente como un tema de vigilar y visibilizar los derechos, que es de las cosas que más hacemos, ¿no? En materia de observancia en nuestro país, sino
está la parte chiquita de la promoción que a veces es la más ninguneada, por ponerle algún nombre, ¿no? Casi siempre la promoción se ningunea cuando es de la base para pues, poder lograr prevenir un chorro de cosas, ¿no? Poder prevenir violaciones a derechos humanos, poder lograr que la gente reflexione sobre la importancia del respeto de estos, porque el asunto no es que nosotros solamente miremos la obligación de servidoras y servidores públicos, ¿no? O sea, ahí sí es distinto, ¿no? Por supuesto, los gobiernos como tal tienen la obligación de defender, de promover, ¿no? De trabajar respecto de los derechos humanos. Pero la población tenemos la responsabilidad de cumplir con ellos, ¿no? O sea, de mirarnos, de reflejarnos ahí, trabajar desde los espacios más chiquitos y comunitarios que tenemos, pues para poder ir afrontando también una mirada distinta de sociedad que tenemos. Nosotros también tenemos que abonar con eso, ¿no? No solamente no solamente son las instancias gubernamentales. Sería otra cosa si solamente sería como, no sé, no hubiéramos avanzado, creo, si solamente pensáramos en que los gobiernos tienen algo que hacer. Estaríamos en el hoyo profundo. Pero gracias a eso, el empuje de la sociedad civil, a las denuncias que se hacen, el trabajo que se hace desde las bases, desde la comunidad, desde las escuelas, es lo que ha ayudado también a que se fortalezca el trabajo en el respeto a los derechos humanos. Así que, pues sí, la parte educativa yo siempre he pensado que finalmente es como mi otra, pues mi otra mitad, ¿no? O sea, yo sí, ahora soy servidora pública, pero la verdad es que muchísimo más tiempo he pasado en el ámbito educativo tratando eso, de fortalecer los derechos humanos desde ahí, porque si no hay un trabajo en conjunto desde ese espacio, muy poco vamos a poder seguir avanzando. Así que yo les tomaría la palabra y más bien si podemos hacer cosas en conjunto sería increíble. Por supuesto, te tomo la palabra incluso, decirte que en realidad nosotros como Biblioteca Nacional dentro de la universidad, nuestra responsabilidad es darle confianza en la información al ciudadano con fuentes claras, certeras, confiables, y esa es un poco la misión que podemos unir con creando fuentes y sistemas de información que ofrezcan a la población datos certeros y verdaderos, objetivos. En ese sentido, quizá, no sé si te has asomado, pero nosotros tenemos en en la Hemeroteca Nacional un sistema que se llama Siena, que ofrece información sobre cuestiones temáticas del momento. Uno de ellos es precisamente un sistema de información que tenemos sacado de la prensa nacional que trata sobre los feminicidios en México, sobre el feminicidio en México. Este tipo de plataformas las podemos unir y fortalecer si ustedes tienen, por ejemplo, bases de información o información bibliográfica, hemerográfica que nos puedan ofrecer y quizá hacer una vinculación que le permita a la comisión tener más difusión, por un lado, y nosotros conformar un sistema de información más certero en todo lo que está ofreciendo también la comisión, en términos bibliográficos y hemerográficos. Así que podemos caminar por ese lado. Con muchísimo gusto te tomo la palabra. Creo que estamos en un momento difícil. Yo tengo dos hijas y una de ellas está ahorita atendiendo, practicando medicina en el Hospital de la Mujer, y en efecto dice que es impresionante todas las mujeres que llegan embarazadas de menos de 16 años ahorita y que no han terminado ni siquiera la prepa, las de 18 o 20 años, y sí ha habido un índice altísimo. Dice que llegan colas, pues, filas enormes. En esto es terrible el panorama en el que estamos, pero con mucho gusto lo tratamos con difusión, con la maestra Ana María Romero y con el licenciado Luis Sleman, podemos trabajar conjuntamente. Muchísimas gracias por tus palabras, creo que nos abre un panorama, fortalece esto que estamos trabajando en la universidad, y la biblioteca cuenta con que va a buscarte para ver cómo hacemos esto. Encantada. Bueno, muchísimas gracias.
Claudia, muchas gracias por tu participación. Ha sido muy interesante, muy esclarecedor, muy motivador, diría, ¿no? En mi posición de mujer también. Y bueno, como dice el doctor Mora y como institución, queremos que este espacio sea la multiplicación de espacios también para este tipo de eventos, ¿no? Entonces, como Biblioteca Nacional, te damos las gracias por tu participación en este espacio, a los que nos siguieron por el Facebook, también les damos las gracias por sus comentarios, por sus me gusta, y los esperamos en las próximas charlas que tenemos por esta vía. Y a ti, Claudia, muchas gracias. Si quieres hacer algún comentario final. No, pues las gracias también de vuelta para ustedes por el espacio, por tratar de buscar mecanismos de trabajo interinstitucional, que creo que siempre es importante, porque pues solos y solas no vamos a avanzar nunca, ¿no? En la medida en la que podamos fortalecer nuestras herramientas y nuestras habilidades con otras dependencias, creo que siempre va a ser mucho más, pues más rico, ¿no? Para la gente a la que ustedes también llegan, y nuevamente gracias por el espacio. Gracias a ti y gracias a todos los que nos acompañaron. Hasta la próxima. Gracias, Claudia.